Hola querida, ¿cómo estás? Bienvenida al reto Conecta con tu ciclo, a este primer día de esta experiencia en donde vamos a estar 3 días juntas, compartiendo conocimiento y herramientas prácticas para que puedas de una vez por todas decirle adiós al miedo y poder comenzar a abrazar el poder de tu ciclo menstrual y de tu fertilidad. Este reto es para ti si es que has estado pensando que quieres dejar tu método anticonceptivo hormonal y ya no utilizar más hormonas, pero te da miedo porque no sabes cómo manejar tu fertilidad por ti misma. Este reto también es para ti si es que sufres algún desorden hormonal, ya sea acné, síndrome de ovario poliquístico, si tienes algún problema relacionado a la inflamación o dolor menstrual que parecieran no tener solución porque probablemente ya consultaste con ginecólogos, con matronas y la única solución que te dieron fueron pastillas anticonceptivas o algún método hormonal. Este reto también es para ti. Si te preocupa no entender tu cuerpo lo suficiente como para que tú misma puedas tener las herramientas y los conocimientos para evitar un embarazo de manera natural, o también si es que quieres buscar tu gestación y cumplir ese sueño de ser mamá. Por otro lado, también es para ti si es que quieres dejar de depender de aplicaciones genéricas, como son las típicas aplicaciones gratuitas que están en la app de aplicaciones, eh, o también si es que quieres dejar de depender de métodos anticonceptivos que ya no te hacen sentido, como tener que estar tomándote todos los días una pastilla o tener que estar inyectándote o teniendo algún dispositivo intrauterino o subdérmico. Este reto es para ti. Lo que yo quiero es que al finalizar este reto de 3 días, por supuesto, si es que te regalas el tiempo de ver el material, revisar todo lo que yo te envíe por el grupo, hacer los ejercicios que yo te voy a proponer, vas a lograr dejar atrás los miedos en relación a tu fertilidad y eso para mí va a ser ya un gran logro y va a ser trabajo cumplido. También quiero que puedas aprender a reconocer cuáles son las principales hormonas de tu ciclo menstrual y los biomarcadores de ovulación. También quiero que puedas sentirte más conectada contigo misma, más empoderada para tomar tus decisiones en cuanto a tu salud. Y por supuesto, quiero que este reto sea una instancia gratuita para que puedas dar los primeros pasos hacia vivir una vida hormonal más libre y plena. Si es que no me conoces, me presento contigo. Mi nombre es Amapola Valdivia, tengo 33 años, soy matrona de profesión, experta en planificación familiar natural. Específicamente me dedico a acompañar a las mujeres a aprender el método sintotérmico, el cual es un método de reconocimiento de la fertilidad recomendado por la Organización Mundial de la Salud, porque es el único método natural, moderno, muy efectivo, que puede inclusive darte un 99,6% de seguridad anticonceptiva. Hago esto hace más de 5 años, me dedico a acompañar mujeres que están en esta transición de dejar su método anticonceptivo y aprender a cuidarse de forma natural y que también están buscando recuperar su salud hormonal, entender su fertilidad y vivir en armonía con su ciclo menstrual. Este reto es mi forma gratuita de poder ayudarte a iniciar este camino de autoconocimiento y, por supuesto, de transformación. Espero que cuando termines este reto no sigas siendo la misma y sientas que algo en ti cambió. Como te conté, esta es una experiencia de 3 días, hoy es el primero y finalizamos este sábado con una clase en vivo a las 11 de la mañana. Por supuesto que toda la información, el link de conexión, la clave, te la voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Comencemos con este primer día del reto en donde nuestro tema que nos convoca es desenmascarar el miedo a la fertilidad. Para eso vamos a avanzar a través de 2 temas. Primero, ¿qué es el miedo? Entenderlo y entender también cuál es su función en nuestra vida. Y luego yo te voy a compartir los pasos que yo te sugiero seguir para transformar este miedo en un recurso para tu crecimiento personal. ¿Qué es el miedo? Lo primero que me gustaría decirte es que no veas al miedo como si fuera algo malo. Bien, el miedo es una emoción humana, es parte de esta vida. Todas las personas sienten miedo porque de hecho es parte de las herramientas emocionales que los seres humanos han desarrollado para poder sobrevivir en esta tierra.
Se define como una emoción primaria e instintiva que surge como respuesta ante una amenaza, ya sea real o percibida. Este miedo que todas las personas sienten tiene su propósito, tiene su función. La principal es protegerte y permitir que tú sigas viviendo, ¿cierto? Permitir la supervivencia, ya que el miedo activa ciertos mecanismos biológicos que nos permiten prepararnos en el caso de que tengamos que luchar, huir o también en el caso de que necesitemos quedarnos paralizados si es que la amenaza lo amerita. ¿Bien? Entonces, el miedo, en el fondo, lo que busca es protegerte de una amenaza. Por ende, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo relacionado a este tema que nos convoca. Si es que tú ya decidiste dejar tu método anticonceptivo, pero actualmente no te estás cuidando, o quizás te estás cuidando de una forma que tú crees que es efectiva y que te da seguridad, como por ejemplo realizando esta práctica muy antigua del coito interrumpido o permitiendo que tu pareja eyacule afuera, cuando en realidad es una práctica que no es segura y hay algo en el fondo de tu cerebro, de tu corazón, que te dice que eso no es algo seguro. Por ende, es muy normal que ante esa percepción de amenaza o de ese riesgo que hay en cómo estás practicando tu sexualidad, sería muy esperable que el miedo haga que se disminuya tu líbido sexual, que es la libido es el deseo sexual. Por ende, el miedo puede gatillar una respuesta de tu sexualidad que apague tus ganas de tener relaciones sexuales para protegerte ante el riesgo inminente de poder quedar embarazada sin desearlo. Bien, entonces, como te digo, el miedo no es algo malo, es algo que busca protegerte. Entonces, en ese sentido, de hecho, es nuestro aliado. También el miedo busca que tú puedas adaptarte de la mejor manera y aprender de las cosas que te pasan. De hecho, en algunas situaciones es muy peligroso que una le pierda el miedo a ciertas cosas que potencialmente pueden dañar tu vida y tu salud. Porque el miedo nos ayuda a reconocer ciertas situaciones que nos pueden dañar y nos permite aprender de ellas. Y aquí te quiero poner un ejemplo que lamentablemente me toca ver muy seguido este tipo de situación, en donde hay mujeres que no están utilizando algún método anticonceptivo, no se están cuidando actualmente, porque así lo deciden, están aburridas de los anticonceptivos por sus efectos secundarios, por lo que pueden provocar en tu salud, y deciden dejar de utilizar. Pero no cambian la forma en la que ejercen su sexualidad y en el fondo siguen haciendo su sexualidad normalmente, siguen ejerciéndola de manera libre, sin mayores cuidados. Y esto, por supuesto, que en muchos casos conlleva a que queden embarazadas sin desearlo. Bien. Y muchas veces cuando no está en tus planes ser mamá ahora, o quizás algunas mujeres no desean nunca ser mamá, en esos casos, el llevar tu sexualidad de manera irresponsable, por supuesto que puede conllevar a un embarazo no deseado, y en esos casos la mayor parte del tiempo termina en practicarse un aborto. Lamentablemente, hay mujeres que no aprenden de sus errores. ¿Y qué pasa cuando uno no aprende de los errores? Vuelve a cometerlos, vuelve a tropezar con la misma piedra. Y me ha pasado, lamentablemente, escuchar relatos de mujeres que en un año han abortado 2 o 3 veces, o en un periodo corto de tiempo, 2 o 3 años, han pasado por más de 3 o 4 abortos. Y por supuesto que eso es algo que yo jamás le voy a recomendar a nadie, porque el aborto, si bien actualmente solo legalmente se da en este contexto de las 3 causales, ¿verdad? Pero igual de manera ilegal se pueden practicar abortos relativamente seguros, de una forma relativamente segura y podríamos decir, entre comillas, fácil, ¿ya? Comparándolo con quizás una situación de aborto hace 20, 30 años atrás, que literalmente una mujer podía morir al practicarse un aborto, actualmente se ha sofisticado esos tratamientos para que no siga sucediendo en la actualidad. Pero, como claro, se ha simplificado el proceso y hay algunas mujeres que le han perdido el miedo a abortar y abortan una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, poniendo, por supuesto, en riesgo su vida y su salud. Por ende, el perderle el miedo a una situación de riesgo, como por ejemplo el aborto,
no es bueno. Bien, por ende, una cuota de miedo ante una situación que es peligrosa es totalmente saludable para que puedas aprender y para que puedas estar sana. Bien, entonces, en este caso, este es un ejemplo del por qué es bueno a veces sentir miedo de ciertas situaciones, ¿ya? Y por ende no es bueno perderle el miedo a situaciones de riesgo. Por otro lado, también el miedo te conecta con tus prioridades. Es decir, por ejemplo, si tú tienes miedo a quedar embarazada porque tienes que terminar tu carrera, tienes el sueño de viajar, por ejemplo, y quizás un embarazo, sientes que eso te podría restringir el poder terminar tu carrera como te gustaría o poder viajar como te gustaría. Por supuesto que puede surgir naturalmente el miedo si es que eso es algo importante para ti. Y por otro lado, también, si es que te gustaría ser madre, por ejemplo, y sientes que ya llevas muchos años tomando anticonceptivos y tienes como el miedo que te ronda de que podrías tener problemas para quedar embarazada o piensas que puedes ser infértil, todo eso también te podría generar miedo, pero en este caso también el miedo puede servir de motor para, por ejemplo, comenzar a cuidar tu salud hormonal desde ahora, comenzar a registrar tu ciclo, a entender tus días de fertilidad, a entender tu ciclo, a cuidar, a saber cómo puedes cuidar tu salud hormonal y potenciar tu fertilidad. Entonces, si te das cuenta, el miedo siempre tiene un propósito y su función puede ser ser un aliado para tomar nuestras decisiones poniendo en una balanza cuáles son los riesgos y que eso te permita comportarte de una manera precavida. Y por otro lado, también nos puede motivar a enfrentar el miedo porque entendiendo que es una emoción natural que surge a partir de ciertas situaciones en donde estás yendo hacia algo desconocido, también puede ser una motivación para enfrentar el miedo y evolucionar. Ahora, cuando el miedo empieza a tornarse algo limitante, bien, pueden ser en estos tres casos. Cuando el miedo se vuelve limitante. Primero, cuando hay un miedo irracional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú usas ya un método anticonceptivo hormonal que es muy efectivo y lo utilizas de manera correcta, no hay razón para estar teniendo miedo a quedar embarazada y, por ejemplo, estar utilizando anticoncepción de emergencia cuando ya utilizas correctamente un método anticonceptivo hormonal. Esto para mí es súper frecuente recibir mensajes por Instagram, por WhatsApp, por TikTok sobre todo, de mujeres que utilizan pastillas, utilizan inyectables, están con algún dispositivo intrauterino o incluso el implante subdérmico y aún así utilizan condón solo por el miedo a quedar embarazada, más allá de, por supuesto, la prevención de las ITS, o están constantemente utilizando la anticoncepción de emergencia, cuando ni siquiera es necesario. Ahí ya hablamos de que ese es un miedo irracional que, por supuesto, te está limitando a disfrutar tu sexualidad como tú quieras. Por otro lado, cuando el miedo te paraliza, por ejemplo, te paraliza para tomar decisiones que tú en el fondo de tu corazón quieres tomar, como por ejemplo dejar tu método anticonceptivo y comenzar a conocer tu fertilidad. Pero como es algo nuevo, como nunca has hecho esto de conocer tu ciclo, reconocer tu fertilidad, puede ser que el miedo te paralice. Y ahí, por supuesto, también el miedo te estaría limitando a seguir creciendo y a seguir evolucionando como mujer en el sentido de apropiarte un área que a lo mejor nunca has sentido esa conexión que te gustaría. Bien, entonces también el miedo te puede limitar a través de este mecanismo. Y por último, el miedo. Hay algunos miedos que son aprendidos o impuestos. Y sobre todo en esto es súper importante que hagamos esa revisión. A ver, ¿este miedo que tengo es real o en realidad puede ser que yo haya aprendido a tener esta relación con mi ciclo, con mi menstruación? Por ejemplo, si cuando niña, cuando te llegó la menstruación, lo primero que te decían con un tono súper como amenazante, ahora que te llegó la menstruación, tú ya eres una mujer y debes comenzar a cuidarte porque ahora es muy peligroso que puedas quedar embarazada, entonces tener tu ciclo es una señal de que debes comenzar a cuidarte porque entonces se empieza a transmitir
la idea de que vivir tu ciclo menstrual o tener un ciclo menstrual es algo peligroso, de lo cual tengo que estar constantemente cuidándome. Bien, entonces eso también es súper importante que reflexiones acerca de si el miedo que tú sientes es aprendido, es algo impuesto o es frente a una amenaza real. Bien. He preparado un cuaderno de trabajo para que tú puedas comenzar a hacer los ejercicios que ahí te propongo y puedas comenzar a explorar de dónde vienen los miedos que tú sientes. Aquí quise hacer como esta analogía que me pareció súper interesante y es que el miedo puede ser como un semáforo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está en rojo, quiere decir, mira, detente y presta atención a lo que está pasando porque puede pasar un auto, ¿cierto? Aquí hay algún peligro que de verdad es real, pero como todos los semáforos, no está diseñado para quedarse siempre en rojo, sino que eventualmente va a cambiar a la luz verde para que puedas seguir adelante. Entonces, esa es la idea de tomar el miedo como una señal, un aviso, para que no te limite, sino que te pueda cuidar, proteger, puedas aprender de él y conectar con tus prioridades. ¿Cuáles son los pasos que yo te voy a recomendar para que comencemos juntas a transformar el miedo? Estos pasos yo te voy a pedir que vayas a trabajar en tu cuaderno, en los ejercicios que ahí te propongo, porque allí es donde vamos a desarrollar estos pasos, enfocándolos especialmente en tu vida, en tu historia personal, en tu presente. ¿Bien? ¿Cuáles son estos pasos? Primero, reconocerlo y validarlo porque es una emoción natural que viene a enseñarte o a decirte algo. Por otro lado, también vamos a entender cuál es su origen. Y por último, comenzar a utilizarlo como una guía. Entonces, para poder reconocerlo y validarlo, tenemos que profundizar en cuáles son las raíces de este miedo a la fertilidad. Porque muchas veces nace por el hecho de que la mayoría de nosotras crecimos teniendo una nula o en el mejor de los casos, una escasa educación sexual integral. En el colegio no nos enseñaron lo suficiente, solamente se limitaba a lo físico, ¿cierto? A enseñarte de los órganos, pero nada más. En la casa tampoco, porque la mayoría de nuestros cuidadores, nuestra mamá, nuestro papá, tampoco recibieron educación sexual, por ende, ¿qué te iban a transmitir si ni siquiera ellos pueden entenderlo y comprenderlo bien? Eso es fundamental, porque cuando una desconoce algo, siempre va a surgir esta emoción del miedo a lo desconocido. Por ende, para mí, la mejor herramienta de poder combatir este miedo, producto de esta falta de educación sexual, es justamente el conocimiento. Bien, que el conocimiento muchas veces nos toca, cuando somos adultas, buscarlo por nosotras mismas, como ustedes en este reto. Bien, así que te felicito por tomar la iniciativa y estar acá dándote el tiempo de aprender todo esto que tengo para compartir contigo. Por otro lado, también las raíces pueden venir de estigmas y tabúes en torno al ciclo menstrual. O sea, si cuando te llegó la menstruación te empezaban a decir, ahora que ya te enfermaste, ojo ahí con el lenguaje, que ya te enfermaste, o empezaste a ver que las mujeres de tu familia ocultaban que estaban menstruando, ocultando las toallitas, tomando la precaución de que cuando vas al baño no se note que estás menstruando, no se hablaba abiertamente de la menstruación con tu familia, en la mesa, con las mujeres de tu familia, entonces tú aprendiste que esto es algo que se debe ocultar, que se debe reprimir. Por ende, es muy contracultural y revolucionario que ahora de adulta tú digas, bueno, esto que la sociedad me dijo que era algo que yo debía ocultar, que era algo de lo cual yo me tenía que avergonzar, en realidad es un tremendo poder y tiene muchos beneficios para mí, así que quiero conocerlo y quiero empezar a adentrarme en este mundo. Por supuesto que va a ser muy revolucionado para ti y no solamente para ti, para toda tu familia y las generaciones que vienen, porque estás haciendo realmente ese cambio. Por otro lado, también este miedo a la fertilidad puede surgir de la falta de herramientas confiables. Por ejemplo, si actualmente tú solo te estás guiando de una aplicación predictiva en donde tú ingresas la fecha de tu última menstruación y la app te dice cuándo vas a ovular, cuándo vas a estar fértil, cuándo te va a llegar la menstruación, es muy normal que sientas miedo, porque las aplicaciones predictivas no sirven. Y probablemente tú ya has visto en redes sociales que
Hay algunas personas que están diciendo no uses las aplicaciones, cuidado con estas aplicaciones. Obviamente el miedo va a surgir naturalmente si es que estás percibiendo que hay algún riesgo. O por otro lado también puede surgir si es que este caso que pasó hace muy poquito, cuando habían lotes de pastillas anticonceptivas que salían malas, con fallas de fábrica. Entonces, puede ser que actualmente estés sintiendo miedo al usar un método que no te da confianza. Bien, también puede surgir naturalmente a partir de eso. Y por último, también hay herencias familiares y culturales alrededor del miedo. Es decir, muchas veces el miedo es transgeneracional y surge a partir de vivencias de mi madre, vivencias de mi abuela, vivencias que pasaron mis tías, miedo a tener alguna enfermedad al útero, miedo a ser infértil, y quizás no algo que te ha pasado a ti personalmente, pero si a las mujeres de tu familia les pasó, una va aprendiendo, una va entendiendo ciertas cosas que pasan como bajo la alfombra, pero que en el fondo se van quedando dentro de ti como significados profundos, así como también en el plano cultural. Situaciones que se daban en el colegio, cosas que tú ves en la tele, en las teleseries, en las series, en las revistas, o sea, todo lo que está alrededor de ti, aunque tú no lo creas, te va moldeando en la forma en la que tú te relacionas con tu ciclo menstrual. Bien. Por otro lado, queremos entender el origen de este miedo. Y hay una teoría súper interesante que quiero compartir contigo y es la teoría evolutiva. Bien. Y que a partir de esta teoría podemos entender que algunas diferencias en el comportamiento reproductivo de hombres y mujeres tienen sus raíces en nuestra biología y en el costo energético de la reproducción. Porque créeme que yo jamás he visto algún reto, algún curso, algún programa que sea para hombres que tienen miedo a su sexualidad. Jamás. Jamás he visto un hombre que me diga tengo miedo de eyacular o tengo miedo de dejar a una persona embarazada. O sea, puede que lo tengan, pero en el fondo no es algo que esté tan latente y sea un problema tan grande como lo es para las mujeres. Ahora, ¿en qué se basa esta teoría de la teoría evolutiva? Quiere decir que la teoría evolutiva dice que las mujeres son mucho más cautelosas y cuidadosas con su sexualidad y con su comportamiento reproductivo por cómo se da sus gametos. ¿Ya? ¿Qué quieren decir los gametos? Son las células sexuales, que en el caso de las mujeres son los óvulos y en el caso de los hombres son los espermatozoides. Las mujeres tenemos gametos o células sexuales, estos óvulos, que son limitados. Bien, es decir, las mujeres nacemos con varios millones de óvulos, pero a lo largo de nuestra edad reproductiva, a medida que vamos creciendo por el estrés oxidativo, estos óvulos se van muriendo literalmente. Y llegamos que a la edad reproductiva adulta nos quedan solamente alrededor de 400 óvulos. Bien, son contados y son limitados. No tenemos una capacidad infinita de reproducirnos. Siempre recuerda que aunque tú no quieras quedar embarazada, tu sistema reproductivo todos los meses va a hacer su mejor esfuerzo para quedar embarazada, aunque una no lo tenga dentro de sus planes. Por ende, hay ciertos comportamientos que se van a dar naturalmente solo porque el objetivo es reproducirte y a nivel de especie, si lo vemos como de esta teoría evolutiva, el objetivo de la especie siempre va a ser traspasar tus genes. Bien, entonces para las mujeres, traspasar nuestros genes no es algo sencillo. Bien, porque primero nuestros óvulos son limitados. Por otro lado, son costosos energéticamente, o sea, la mujer requiere mucha energía para producir óvulos de calidad. Bien, es por eso también que cuando una está enferma o no está al 100%, tiene deficiencias nutricionales, está muy estresada, el cuerpo puede privilegiar otras funciones y pausar la reproducción, porque la reproducción es muy costosa a nivel energético para el cuerpo. Por ende, como hay tanta inversión que la mujer tiene que hacer biológicamente para traspasar sus genes, y ni hablar de posteriormente, o sea, si la mujer queda embarazada, todo su cuerpo se va a transformar, su mente, sus emociones, o sea, la entrega es absoluta durante la gestación. Eso es un alto costo también de la reproducción. Por otro lado, el parto.
Incluso antiguamente estaba el riesgo de morir en el parto. O sea, si una mujer quería reproducirse y que sus genes continuaran, incluso tenía que estar dispuesta a morir en el parto si es que eso era lo que quería. Entonces, el costo es altísimo. ¿Y para qué vamos a hablar de la lactancia, de la crianza? O sea, la mujer tiene un alto costo para traspasar sus genes versus el hombre. Bien, y esto explica mucho el comportamiento más como ligero que tienen los hombres respecto a su sexualidad. Los hombres, sus células, sus gametos, sus células sexuales, que son los espermatozoides, son muy baratos de producir. O sea, el hombre puede producir millones de espermatozoides por día. Son ilimitados. O sea, desde la primera eyaculación que tienen los varones hasta el último de sus días pueden producir espermios. Por ende, son totalmente ilimitados. Y el costo de la reproducción para ellos es muy bajo. O sea, un hombre para traspasar sus genes puede tener múltiples oportunidades, inclusive en una semana, en un mes. O sea, el hombre puede, por ejemplo, en un caso hipotético, dejar a muchas mujeres embarazadas en un solo mes. Y que esos embarazos finalmente concluyan en hijos vivos y de esa forma tener éxito como especie y poder traspasar sus genes a un costo prácticamente nulo, porque inclusive él podría decir, no, esos hijos no son míos, que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero sabemos que los hombres muchas veces son súper irresponsables durante el embarazo, durante la lactancia, prácticamente no se involucran la mayoría, sabemos que hay excepciones, ¿cierto? Pero hay un comportamiento que está muy asociado a esto, al bajo costo que ellos tienen de continuar con sus genes. Y de hablar de la crianza y de la paternidad, ¿cierto? Muchos de ellos, bueno, hasta acá llegamos, pusieron la semilla y se van. Entonces, el costo para ellos es baratísimo, es prácticamente nulo. Por ende, es súper normal que las mujeres seamos más precavidas e inclusive que el miedo esté muy asociado a nuestro comportamiento, porque nosotras tenemos que poner muchas cosas en la balanza antes de decidir reproducirnos. Por ende, es muy natural que nuestro sistema fisiológicamente conecte rápidamente con el miedo ante esta posibilidad de que el acto de reproducirse sea altamente costoso, energéticamente, biológicamente, pero también con todo lo que conlleva. Por supuesto que no somos solo nuestra biología, pero sí entender lo que nos pasa en nuestro cuerpo nos puede ayudar a entender por qué nos comportamos de cierta forma o por qué nos sentimos de cierta forma y por supuesto a tomar las mejores decisiones para ir transformando estos miedos en poder. Ya para ir finalizando este primer día del reto, te quiero invitar a ver cómo el miedo tiene un propósito y que si lo valoramos, podemos cambiarlo y poder utilizarlo como una guía. Es por eso que creé un ejercicio, un cuaderno de ejercicios, para que tú puedas comenzar a desarrollarlos y comenzar a explorar cómo puedes utilizar este miedo como una guía. Por ejemplo, responde en tu cuaderno, ¿qué crees que tu miedo intenta protegerte o enseñarte? Puedes escribirle un mensaje de agradecimiento a tu miedo por intentar cuidarte, pero también decirle que ahora decides caminar con conocimiento y en confianza porque no hay ningún riesgo o amenaza inminente. Y por otro lado, también te voy a invitar a que al finalizar tu cuaderno de ejercicio puedas crear una afirmación positiva para ti misma.